Hola, hola, mi gente, saludos. Bienvenidos al podcast Comprehensible Spanish Language Podcast to practice Spanish listening. Para practicar el escucha, para escuchar algo en español, consejos y diferentes temas para, ayudarte con tu aprendizaje o para ayudarte con tu práctica de listening o escucha en español. Y para esto es este podcast. Hablamos de diferentes temas relacionados con el español, con idiomas. Damos herramientas, aplicaciones, recomendamos series, películas y todo lo que ustedes quieran. También canciones a veces. Recuerden que en Slow Spanish Language Podcast ustedes pueden escuchar cómo traducimos o qué significan las canciones en español, letra por letra, palabra por palabra, oración por oración. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante. ¿Cómo aprender un idioma por tu cuenta? Pues hay varias maneras. A veces cuando quieres aprender un nuevo idioma, creo que te preguntas, ¿es mejor buscar un profesor o es mejor aprender por tu cuenta? Pues esto va a depender la persona, va a depender tú mismo, cómo prefieres, cómo te sientes cómodo, por ejemplo, ¿sí? ¿Y cómo podrías aprender español por tu cuenta? Pues hay diferentes formas, claro. Puedes aprender con un profesor, pero también puedes aprender por tu cuenta. Y aprender un nuevo idioma es algo hermoso, pero muchas veces es algo difícil dependiendo de cómo lo hagas. Y si eres principiante, saben todos ustedes que el principio es la parte más difícil de todo, siempre. Pero después el aprendizaje va fluyendo y es mejor, es más fácil y así. Muchas veces nos estancamos, muchas veces queremos hablar rápido, pero no podemos y luego se pierde la motivación. La motivación es algo muy importante a la hora de aprender un idioma. Debes preguntarte a ti mismo, ¿por qué aprendes español? ¿Por qué? ¿Para qué? Y luego debes buscar la manera más cómoda para ti. Como yo lo he hecho en diferentes idiomas, yo he aprendido idiomas por mi cuenta y siempre busco la manera que me gusta. Yo veo algo, escucho algo, leo algo, traduzco y así, o hablo también. Y para aprender un idioma hay que planear el proceso, chicos y chicas. Hay que planear cómo estudiar o cuánto tiempo planeas estudiar. Si lo van a hacer cada día, pero pocos minutos, o intensivo cada día unas horas, o una vez a la semana, todo va a depender del tiempo que tengan o el tiempo que le van a dedicar al aprendizaje del idioma. Por eso tienen que encontrar en su horario o en su agenda tiempo para aprender el idioma o aprender español. Porque si dicen, hay un dicho, si no está en el calendario, entonces no existe. Deben planear, deben tener tiempo para aprender idioma, porque hay personas que a veces, por ejemplo, tienen unos días aprendiendo un idioma nuevo y luego de unos días duran meses, semanas para continuar. Esto no funciona así. Hay que tener constancia, hay que tener motivación, hay que ser disciplinado a la hora de aprender un idioma. ¿Cuánto tiempo se tarda en aprender un idioma? Pues eso depende de la persona. Hay personas que le toman meses, años o toda la vida. Depende de qué tan constante o cómo es el aprendizaje para aprender idiomas. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que tienen que buscar las horas que le van a dedicar cada semana o día a este idioma, en este caso el español. ¿Y qué motivación tienes para hacerlo? ¿Por qué lo haces? La razón. ¿Para qué lo vas a usar? ¿Para qué lo vas a usar? Para aprender un idioma desde cero, necesitamos lo básico, chicos y chicas. Por eso, yo siempre recomiendo aprender vocabulario. Hay momentos donde las personas estudian gramática, pero no estudian vocabulario. Y vocabulario es muy importante porque con estas palabras es que podemos hablar o mantener una conversación con alguien. ¿Entienden? Por ejemplo, si aprenden unas 200 o 500 palabras, serían muy buenas para tener una conversación con alguien. Y tienes que usarla. Cada palabra que aprendes tienes que escribirla, repetirla.
usarla en conversación o habla contigo mismo. Es muy útil. Yo lo hago, yo lo hacía. Sí, sí, por eso les digo que no solo es escribir las palabras nuevas, es usarlas, repetirlas. Es muy importante dedicar tiempo con estas palabras nuevas. Es muy importante. La gramática también. Una vez que tengamos palabras, hay que estudiar gramática porque hay que saber las reglas del idioma, cómo funcionan las conjugaciones, las excepciones, los artículos, en este caso el español, adverbios, verbos, todo esto. Y un siguiente paso sería hablar, chicos y chicas. No tengan miedo de hablar. Yo sé que a veces es difícil porque hay barrera de español. Pero si tienen barrera, ¿qué deberían hacer? Pues hablar. Es la única forma de romper la barrera. Recuerda que tiene que haber motivación. Imagínense que ustedes están en una situación, en un aeropuerto, en un supermercado, y ustedes tienen que hablar en el idioma extranjero. ¿Cómo van a pedir algo si no hablan? Tienen que hablar. Porque quizás la persona no va a hablar tu idioma. Por eso tienen que hablar y entender a la persona cuando habla, escuchando cosas en internet o buscando, como en el episodio pasado, yo recomendé aplicaciones para buscar personas para practicar el español o para practicar idiomas. Pueden buscar en estas aplicaciones personas para poder hablar y practicar. Y yo recomiendo siempre, cuando ustedes escuchen una palabra, cuando ustedes vean una palabra, traducir. Yo recomiendo que traduzcan mucho. Es importante traducir. Cuando ustedes no saben una palabra, tradúzcanla y escriban la traducción. Yo hacía esto mucho. Escribí una palabra hasta más de 10 veces. Repetía las palabras a veces. Las escribía porque esto es muy útil y luego las traducía. Sí, es importante que sepan que tienen que traducir. Y cuando alguien les escriba en un chat o en una de estas aplicaciones para aprender idiomas o intercambio de idiomas, deberían traducir lo que esta persona hace y no preguntarle qué significa. No, traduzcan y escriban. Es muy útil, chicos y chicas. Algo muy interesante es la tecnología, porque ahora tenemos tecnología y podemos aprender español desde nuestras casas. Podemos usar aplicaciones, YouTube, podemos ver películas. Sí, y deberían de también, por ejemplo, algo que yo hacía en mis inicios, yo ponía mi teléfono en el idioma que yo aprendo. ¿Saben? Esto es muy bueno. La computadora, el ordenador, el teléfono, todos los dispositivos que ustedes tengan, cámbienlo a español. Y esto es muy útil para aprender vocabulario porque el teléfono estará completamente en español. Y si ustedes no saben español, ustedes van a, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? Y van a traducir y aprender. Y luego estas palabras, como ustedes usan el teléfono cada día, muchas horas, estas palabras se quedarán en tu cabeza por siempre y vas a recordarlas. Es muy útil cambiar los dispositivos de idioma y ponerlos en el idioma que tú estás aprendiendo. Y algo que yo siempre recomiendo, ver películas, ver series, escuchar música en el nuevo idioma. Claro, si a ti te gusta un idioma, es quizás por su cultura, por su música, por sus películas. Conozco muchas personas que aprenden inglés por las películas americanas. Conozco muchas personas que aprenden español por la música en español, bachata, salsa, merengue y así y así. Es muy importante, esto te acerca más a la cultura y te ayuda también con el vocabulario. Películas y series con subtítulos y música con las letras en la descripción o buscando la traducción de la canción es muy útil. Es cierto que ustedes no aprenderán todo en un día, pero cada vez que escuchen canciones o vean películas o vean series, se van a quedar algunas palabras. ¿Se puede aprender un idioma en un mes? Pues esto dependerá de ustedes. Si están intensivamente estudiando el idioma, claro que no van a tener un nivel de nativo en un mes, pero si en un mes tienen constancia y disciplina, pueden aprender palabras, gramática y lo básico del español, por ejemplo. Yo tengo estudiantes que en un mes ya pueden tener conversaciones o diálogos básicos porque yo les enseño las palabras adecuadas
o las que necesitan para hablar en estos diálogos, o la gramática necesaria para que en un mes puedan por lo menos decir cómo están, de dónde son, o qué les gusta, o diferentes temas con los verbos. Sí, es interesante, es interesante. Además de la música, series y películas, deben escuchar podcasts en español. Por ejemplo, mi podcast, este podcast es en español. Pueden escuchar mis 4 podcasts, Slow Spanish Language, TPR Stories, Comprehensive Spanish Language, and Crazy Stories in Spanish. Todos para el aprendizaje del español. Los podcasts es lo que más me gusta cuando aprendo un idioma. Por eso yo siempre los recomiendo y por eso yo decidí crear podcasts para ustedes, porque ustedes escuchan los podcasts mientras están cocinando, conduciendo, trabajando, caminando, ejercitándose. Y es una muy buena manera. Solo escuchas y haces tus cosas en segundo plano. Estás escuchando algo. Por eso recomiendo siempre los podcasts. Son muy buenos para aprender un idioma. Hay diferentes maneras de aprender un idioma rápido, como el español. Pero esto dependerá de ustedes, de qué tanto quieran este idioma, o para qué lo quieran, o qué tanta disciplina van a tener estudiando el español. Pero yo les deseo suerte a todos ustedes. Si están aprendiendo español o cualquier idioma, les deseo lo mejor y deberían mantenerse siempre enfocados, concentrados y nunca rendirse, seguir intentando. Si ven que el idioma es difícil, no se preocupen, habrá un momento en el que todos dirán que es fácil. Sí, yo aprendí varios idiomas y al principio fue difícil, pero ahora para mí estos 5 idiomas que yo sé son fáciles. ¿Por qué? Porque ya los domino. Al principio no pensaba así, pero ahora sí. Así que les deseo mucho éxito y mucha suerte. Buena suerte a todos con el español o con los idiomas extranjeros. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar. Thank you all for listening. Thank you for being here until the end, listening to this episode, and see you in the next episode. Remember to support my project. All the links on the description. Gracias a todos. Adiós. Chao. Hasta la próxima. Y aprendan español. Suerte. Mucha suerte.